Así que vamos a darle ya la bienvenida a nuestro invitado que está conectado, Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio ¿Qué Exitosa. tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo estaba pues explicando sobre este artículo llamado Amenazas de muerte por WhatsApp, la extorsión drena el dinero de los peruanos, publicado ya por ese medio internacional Financial Times, donde habla de varias aristas de cómo está afectando la situación a nivel nacional. Sí. Sí, en efecto, o sea, este es un artículo publicado por Financial Times. Aquí lo que se resalta es las diversas aristas del fenómeno de la criminalidad, en donde también se ve el impacto de las decisiones políticas a nivel del Congreso de la República, desde las normas que han venido dando últimamente, el impacto de la crisis política e institucional que hemos tenido como país en los últimos años y la altísima rotación no solamente de ministros del Interior, sino también de presidentes de la República en el último quinquenio, y cómo todo esto ha significado que en la práctica tengamos una suerte de vacío por momentos, ¿no? En lo que se refiere a la toma de decisiones. Entonces, ello obviamente genera inconsistencias, desencuentros. En la práctica tenemos una política de seguridad ciudadana 2030 que está olvidada, que ni siquiera es tomada en cuenta por el propio Ejecutivo que la generó. Y todo esto está trayendo como consecuencia que tengamos altos índices de victimización a nivel de robos, hurtos, etcétera, a nivel nacional, que se mantienen casi a nivel de 1/3 de la población por año, de acuerdo a las cifras del INEGI, y tenemos también un incremento alarmante de los homicidios, de los asesinatos, como consecuencia de básicamente de la extorsión y de los ajustes de cuentas, ¿no? Esto es un poco el panorama que presenta Financial Times en ese artículo que usted ha mencionado. Así es, sin embargo también explican que buscaron entrevistar al ministro del Interior, pero él no accedió. Él estuvo aquí en Exitosa y habló sobre las cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones, SINADEF, lo que generó una pequeña polémica con el ministro de Salud, César Vázquez, porque el ministro tiene una actitud negacionista, no acepta que las cifras del 2024 han aumentado cuando hablamos de los delitos de homicidio, extorsión y que están relacionados con la inseguridad ciudadana. Sí, es hasta cierto punto natural que el ministro del Interior lo niegue. Hay que recordar que el ministro ofreció dar un paso al costado en caso de que los estados de emergencia no dieran resultados. Una de las formas más duras de medir un estado de emergencia, porque es difícil además de falsear, de esconder, tergiversar, son precisamente las muertes por asesinato. Es quizás el indicador más serio, más duro, porque usualmente en el caso de los robos, de los hurtos, lo que ocurre es que muchas veces quien ha sido la víctima de ese robo no acude a la comisaría porque considera de que va a perder el tiempo, considera de que no tiene utilidad práctica asistir a una comisaría. Y eso se ve reflejado en otras cifras que tampoco dependen del Ministerio del Interior, así como las cifras del SINADEF dependen del sector salud. Las cifras sobre victimización las ofrece el INEGI. Y estas estadísticas que se aplican en semestres móviles determinan que aproximadamente solamente entre un 15 y un 20%, dependiendo del semestre móvil, denuncia cuando ha sido víctima de un robo. Entonces hay en general una cifra negra muy alta, muy elevada, lo que hace poco confiable hasta cierto punto el que uno pueda, solamente basarse en las estadísticas de las comisarías, es decir, del sistema de denuncia policial, el SIPOL, ¿no? Así es, pero también hacen uso de una frase bastante clara que retrata la realidad nacional. Ellos mencionan vacío de poder, no solamente por el trabajo que debería realizar la presidenta Dina Boluarte con políticas públicas, la inversión que debería tener en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, sino el trabajo del Congreso de la República. Sí, justamente lo que dije en un inicio, en general lo que hemos visto todos los peruanos y peruanas en el país
ha sido una crisis política muy profunda y una crisis institucional también bastante grave. Eso no solamente lo hemos visto a nivel del Ejecutivo, sino también, por ejemplo, a nivel de la Fiscalía, del Ministerio Público, en donde la anterior fiscal de la Nación también tuvo que ser apartada de ese cargo por problemas de tipo legal, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo solamente. Y sin duda, esta crisis institucional también llegó al Poder Judicial cuando empezamos con los cuellos blancos del puerto. Entonces, por eso decía que este último quinquenio ha sido tremendamente serio. Yo creo que esto ha marcado el que estamos en una crisis muy profunda y lamentablemente tanto la Presidenta de la República como el Congreso de la República tienen una crisis de legitimidad. Apenas son reconocidos por, digamos, el margen de error, un 3% por los ciudadanos de este país. Les posee legitimidad a ambos poderes del Estado, al Ejecutivo y al Legislativo. Entonces eso tampoco ayuda, y no ayuda porque hemos visto cómo a lo largo del año 2024 el Congreso de la República ha dado una serie de normas antitécnicas que ha favorecido más bien la criminalidad y no la seguridad. Y en el caso del Ejecutivo hemos visto cómo ahí se han producido una serie de, digamos, acuerdos tácitos, en tanto que el Ministerio del Interior no ha observado las normas antitécnicas que dio el Congreso de la República, ¿no? Como por ejemplo la ley de crimen organizado. Fueron los medios de comunicación los que pusieron justamente la pica en Flandes, los que pusieron el dedo en la llaga, los que señalaron que realmente esta norma era antitécnica y que iba a favorecer la criminalidad organizada, cuando limitaron, por ejemplo, la posibilidad de allanar los domicilios, ¿no? En fin, esas son los vacíos que señala este artículo, con los cuales pues, yo diría que me encuentro absolutamente de acuerdo, ¿no? Así es, pero también hace una comparación con otros países de la región de América Latina, es el caso de Colombia, hablan de Venezuela, podría sumarle yo otro país que está en crisis también de seguridad ciudadana, que es Ecuador. Y esto nos genera un problema también de imagen, compararnos con países que ya tienen graves cifras de criminalidad y que ahora no solo se dialoga entre los peruanos, sino ya pues a nivel internacional. Así somos vistos. Mire, lo que pasa es que... y hay una de las cosas que también se mencionan, ¿no? Es que la evolución de la criminalidad a nivel de América Latina o América del Sur solamente, para poner un ejemplo, ha sido tremendamente frenética, activa. Entonces, las organizaciones criminales, hay unas sinergias ya que se producen entre diversos países. O sea, el problema de Ecuador no se origina solamente en Ecuador, es un poco la lucha por el poder y por el control de los puertos de Ecuador para transportar cocaína colombiana a México, Entonces los cárteles de México también están operando en las costas de Ecuador. Esto es un ejemplo. El otro ejemplo es de alguna forma como organizaciones criminales venezolanas como la de Tren de Aragua se han asentado y se han acentuado tanto en Colombia como en Ecuador, Perú y Chile, transnacionalizando el crimen. Y en el caso específico también de Colombia, los remanentes de las FARC vienen operando y controlando, sin ir muy lejos, la frontera del Putumayo en el Perú, y organizaciones criminales de Brasil, como el Comando Vermelho o como el Primer Comando Capital, también ya tienen injerencia en algunas de las regiones de nuestro país, como por ejemplo Ucayali y Loreto, y Madre de Dios, en el caso del Primer Comando Capital. Y hay otras organizaciones bolivianas que operan impunemente por la frontera de Puno para todo el trasiego de armas y el trasiego de mercurio para la minería ilegal, etcétera. Con esto lo que quiero decirles es que la problemática de la criminalidad no solamente se puede ver, digamos, al interior de nuestras fronteras, sino que la criminalidad ya hay actuación de organizaciones criminales a nivel de América Latina que obviamente están trabajando y operando en el Perú. El otro ejemplo son los tiguerones o los lobos del Ecuador, que también están operando en la frontera norte peruana. Así es, y otra arista que es sumamente preocupante y que habla claramente de la imagen internacional, cómo se va a ver mellada con este informe, pero es parte de la realidad peruana, es el tema económico, ¿no? Porque
Según lo que dice este informe, la extorsión drena el efectivo de los peruanos, nos afecta económicamente. Un pequeño empresario que surge, que pone un negocio, que pone una carpita fuera de casa, ya es víctima de la extorsión, pasa en el transporte, pasa en las bodegas, en las peluquerías, pasa en la empresa de transporte. Hemos ahora reportado con nuestra compañera Roxana Gamboa que han explotado una dinamita en una empresa de transporte y ha afectado a 14 viviendas y hay una casa que está completamente destruida. Y ese es un ejemplo, pero en realidad los ejemplos son múltiples y se producen todos los días en diversas regiones del Perú. El domingo pasado también ha habido, y eso ha sido filmado y distribuido por los delincuentes, cómo disparan sobre un taxi colectivo informal en el cono norte de Lima. Sí. Y así hay una serie de actos violentos que además tienen como propósito intimidar a la gente que es extorsionada. Y en efecto, si la extorsión tiene digamos, no solamente es un delito execrable, es un delito horroroso, sino que además están atentando contra la economía del país. Es decir, los emprendedores son las principales víctimas de la extorsión. La extorsión es de múltiples tamaños y lo que genera es un acelerador de la criminalidad, porque la extorsión tiene como característica el manejo directo de dinero en efectivo, con el cual se hacen otras cosas. O sea, es un dinero que permite adquirir armas, que permite, en fin, otro tipo de operaciones por parte de la criminalidad, planear secuestros, etcétera, ¿no? Ya existe información, por ejemplo, de la Asociación de Bodegueros, de qué manera la Asociación de Bodegueros reportan que muchos de sus asociados han tenido que cerrar sus actividades víctimas de los extorsionadores, y en algunos casos inclusive de la extorsión que proviene del propio Estado, me refiero tanto municipios como policía. Así es, incluso ya la población pide que este término sea pues oficial, que es terrorismo urbano, porque así se siente. Los peruanos se sienten como en la época del terrorismo, se sienten muy amedrentados, asustados, y esto genera preocupación porque estamos próximos ya a las elecciones presidenciales del año 2026, ya la campaña va a comenzar en unos meses. ¿Y cuál es la elección que van a tomar los peruanos? ¿Por quién van a optar? ¿Por qué opción van a optar si están desesperados? Posiblemente lo que vamos a ver es, bueno, tenemos también serias dificultades a nivel electoral, hay que decirlo, eso tampoco ayuda. Es decir, tenemos un sistema electoral en donde ya de plano hay 39 partidos políticos, pero es posible que lleguemos hasta 50 partidos políticos en la contienda electoral. Exitosa. Y esto es una barbaridad, esto se ve en muy pocos países. Esto va a generar un pitufeo electoral que no va a ayudar a que tengamos propuestas sólidas, sino que más bien lo que va a ocurrir en paralelo en este año, del año 25, como consecuencia de las deficiencias ya estructurales que hay en el Perú, lo que podemos advertir es que lo más probable es que la violencia se incremente en el año 25, este año, y que tengamos a contramano líderes políticos, partidos políticos, que lo que van a ofrecer es, digamos, haber una campaña de populismo político para incrementar, vamos a ver los temas de pena de muerte, de cadenas perpetuas. Vamos a tener seguramente mucho de eso, gente que quiere emular al presidente Bukele. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, y lamentablemente, creo que esto va a distraer la discusión seria, profunda, de las alternativas viables que respondan a nuestra realidad. Nosotros no somos un país como El Salvador, tenemos una realidad distinta a El Salvador, tenemos una complejidad diversa. No se pueden aplicar medidas que se han aplicado en otros países, pero lamentablemente creo que eso es lo que vamos a ver en el año 2025. Así es, y para cerrar, por favor, señor Valdés, ¿qué medidas debería tomar entonces el gobierno actual? El ministro parece que se va a quedar, ¿no? Es un alfil fijo dentro del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, no se va a ir, la presidenta no lo va a sacar, salen nuevos ministros, entran nuevos ministros, y ellos se quedan, ¿no? Tiene pues un grupo muy fijo, muy perenne. Entonces las políticas públicas van a continuar, el estado de emergencia en algunos distritos ya finalizó y los resultados han sido nulos, han sido mínimos.
Sí, lo que usted dice es absolutamente cierto. Lo más probable es que el ministro del Interior continúe. Hay una suerte de acuerdo tácito. Yo siento que el Congreso de la República está muy cómodo con este ministro del Interior. Es un ministro que no ha observado las normas antitécnicas del Congreso. Es un ministro que se ha preocupado básicamente por generarle un entorno a las otras autoridades, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que les acomoda. Por ejemplo, en el caso específico, no vemos resultados en la búsqueda de Cerrón, que fue el aliado principal de la presidenta. No hay resultados en la búsqueda del hermano de la presidenta, de Nicanor Boluarte. Han logrado destruir un organismo policial que sería en estos momentos muy eficiente en la lucha contra la extorsión, como la DIVIAC. Han logrado dar de baja a los principales expertos en inteligencia y investigación criminal, ahora con los pases a retiro de diciembre, y todo esto, de alguna forma también creo yo que ha sido una suerte de venganza política por parte de la presidenta como consecuencia del allanamiento de su vivienda y de que en estos momentos se encuentre en una situación complicada por el tema, por ejemplo, de los relojes Rolex, etcétera, ¿no? Entonces, ha demostrado ser muy útil este ministro para la presidenta de la República en concreto y posiblemente y también para el Congreso de la República, por lo cual vamos a continuar con este tipo de práctica y de política que lamentablemente no va a ayudar a la lucha contra la criminalidad, y la criminalidad va a seguir creciendo en el Perú y eso es lo que tenemos como... Bien, muchas gracias a nuestro invitado Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior. Somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Ya volvemos.